Saludos y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo del mundo laboral en Chile. Vamos a ver su pasado, su presente y, bueno, las encrucijadas de su futuro. Todo esto lo vamos a examinar a través de la experiencia y los desafíos del movimiento sindical. Tenemos material muy interesante para esto, ¿eh? Fragmentos de un debate con visiones muy diversas. Hay académicos como José Luis Huarte, analistas como Karina Narbona de Fundación Sol y también, ojo, la experiencia directa de exdirigentes sindicales con mucha trayectoria como Agustín Latorre Rizo y Carlos Ollar. Una mezcla potente, yo creo, que nos permite ir un poco más allá de los titulares habituales. ¿Qué buscamos hoy? Pues a ver, entender de dónde vienen los derechos laborales en Chile, desentrañar esa relación compleja entre sindicatos, leyes y política, y sobre todo identificar los retos clave que tienen hoy los trabajadores y trabajadoras. Venga, pues, vamos a meternos en faena. Pues sí, y un punto clave que remarcan casi todos es que los derechos laborales no son un regalo, no son concesiones que da el poder porque sí, nacen de la lucha, del conflicto. Estamos hablando de sacrificios, de huelgas, de tensiones, a veces derrotas, otras veces victorias. Son, digamos, el resultado de pugnas políticas, ideológicas y, muy importante, jurídicas. Las leyes laborales, insisten, no salen de un despacho ministerial, salen de la presión obrera, de la resistencia a la explotación, y para analizar la historia del movimiento obrero chileno, las fuentes proponen una distinción que me parece útil. Por un lado, la acción política, o sea, la capacidad de movilizar, de salir a la calle, de pelear por cosas concretas, y por otro algo más abstracto, pero que dicen que es crucial, el imaginario jurídico. El imaginario jurídico. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Pues se refieren a la capacidad de los propios trabajadores, de sus organizaciones, para pensar, diseñar, proponer un modelo legal propio, un marco de normas que ellos querrían para regular el trabajo. Ah, vale. Y aquí es donde la cosa se pone interesante según las fuentes, porque el argumento principal es que, aunque la acción política en Chile ha tenido momentos muy fuertes, muy visibles, huelgas, protestas, Ujú. el imaginario jurídico del movimiento obrero ha sido, dicen, consistentemente débil a lo largo del siglo XX y hasta hoy. Exacto. Esa es la tesis central. Y la consecuencia de esa debilidad en pensar la ley, pues que el diseño fino de las leyes laborales, la letra pequeña, los detalles, acaba en manos de los técnicos, de los tecnócratas de los gobiernos de turno. Y claro, estos equipos responden a otros intereses, a equilibrios políticos, a presiones empresariales, a veces intereses contrarios a los del movimiento sindical. O sea que la fuerza de la calle no siempre se traduce en una ley que recoja esa fuerza. Justo. Y esto, ojo, no es de ahora. Las fuentes lo ven en momentos clave. En las primeras leyes sociales de 1924, el Código del Trabajo del 31, ya ahí ven ese patrón. Luego, más tarde, en la negociación por rama de finales de los 60, aunque fue un periodo diferente. Y después de la dictadura, la reforma sindical de Bachelet en 2016 es un ejemplo que citan mucho. Sí, recuerdo que se habló de la huelga efectiva. Eso es. Se vendió como una victoria la prohibición del reemplazo en huelga. Pero, ¿qué pasó? Que vino acompañada de la obligación de pactar servicios mínimos en todas partes. Según el análisis, esto creó una burocracia tremenda y limitó mucho la capacidad real de parar. Desvirtuó el avance, vamos. Entiendo. Un paso adelante y medio paso atrás, ¿no? Algo así. Y mira ejemplos más recientes. La ley de 40 horas. Se aprueba la reducción, sí, pero la implementación es hasta 2028. Y además se cuelan medidas de flexibilidad horaria que venían de propuestas del gobierno anterior, de Piñera. Flexibilizan la propia reducción. Mmm. O la ley sobre acoso laboral y sexual. Es un avance normativo, claro que sí, pero la crítica apunta que el procedimiento interno da un poder enorme al empleador. Es juez y parte. Es complicado. Y quizás el caso más claro de esta desconexión entre lucha y resultado legal es la ley de subcontratación. Las fuentes recuerdan que nació de una lucha muy dura, la de los contratistas del cobre. Querían acabar con esa división entre trabajadores de primera y de segunda. Claro, haciendo el mismo trabajo con peores condiciones. Exacto. Buscaban acabar con la subcontratación o limitarla muchísimo. Pero la ley final, bueno, según el análisis, no solo no acabó con la desigualdad, sino que consolidó, legitimó la subcontratación incluso para tareas principales. El resultado, se disparó su uso. Qué frustrante, ¿no? Totalmente. La intención original del movimiento, desvirtuada. Lo que señalan las fuentes es eso.
como una presión social enorme, puede acabar en una ley que va casi en sentido contrario. Es una dinámica, bueno, perversa. ¿Y por qué pasa esto una y otra vez? ¿Qué explicaciones dan? ¿Por qué esa debilidad del imaginario jurídico? Pues se manejan dos hipótesis principales en los textos. Una posible incapacidad histórica del propio movimiento para construir un discurso jurídico propio, sólido, detallado. No basta la consigna, hace falta la propuesta legal concreta. Y por otro lado, quizás ligado a esto, un cierto desdén histórico hacia lo legal en algunos sectores sindicales. Como un desdén. En plan, ¿la ley no importa tanto como la lucha? Algo así. Como una creencia en que la fuerza del movimiento, la acción directa, puede por sí misma superar los límites de la ley. Pero, ¿es realista esa idea de actuar al margen de la ley en Chile, según estos análisis? Pues, los análisis son bastante claros. Dicen que no. Argumentan que, históricamente, sobre todo desde el Código del 31, la ley laboral en Chile ha tenido una capacidad enorme para encauzar, para limitar, para disciplinar al movimiento obrero. Las experiencias de acción sindical totalmente fuera de la ley son descritas como valiosas, sí, pero marginales en cuanto a impacto masivo. Ya. Para la gran mayoría de trabajadores, la ley es la que marca las reglas del juego. Los permisos, las prohibiciones, los procedimientos. Esto cuestiona las estrategias sindicales que no ponen en el centro la disputa por el contenido de la ley. La ley no solo regula, sino que configura la realidad. Entendido. Y esa debilidad histórica en el pensar la ley, esa dificultad para que la fuerza social se plasme en leyes favorables, me imagino que se agravó muchísimo con la dictadura. Las fuentes de los exdirigentes ponen mucho el acento ahí, ¿no? En cómo cambió no solo la ley, sino la mentalidad. Totalmente. Si escuchamos a Latorre, a Sollar, voces que vivieron eso en primera línea, lo que emerge es la huella profunda y duradera de la dictadura. Hablan de una individualización forzada de la sociedad. Hoy dicen, la gente tiende a mirar más por lo suyo, por salvarse solo. Y eso choca de frente con el sindicalismo, que es colectivo por naturaleza. Claro. Perciben un retroceso claro del movimiento sindical comparado con los años previos al golpe. Un retroceso que ven ligado al consumismo, a ese individualismo que se impuso como cultura. Cuentan anécdotas, ¿sabes?, de cómo antes los vecinos se ayudaban si alguien se quedaba sin trabajo, y que eso hoy es mucho más raro. Y junto al individualismo, señalan también la pérdida de memoria histórica y de conciencia de clase. Eso me llamó la atención. Sí, es otro punto clave. Comentan cómo las nuevas generaciones a menudo no saben nada de las luchas obreras pasadas, de lo que costó conseguir derechos que hoy parecen normales. Advierten que la idea misma de clase social, de intereses opuestos entre capital y trabajo, fue borrada a propósito por la dictadura. Se promovió la idea del esfuerzo individual como único motor. Y claro, sin esa perspectiva histórica. Pues es difícil entender el presente, ¿no? Y los discursos políticos. Por ejemplo, cómo interpretar a sectores de derecha o ultraderecha que a veces reivindican más o menos abiertamente pasados de abuso patronal o represión sindical. Sin memoria, todo parece nuevo o inevitable. Ya veo. Y para entender cómo se llegó a la situación post-dictadura, hay que recordar los años 80. Hubo un ciclo importante de protestas, del 83 al 87 más o menos. El movimiento sindical, reconstruido en la clandestinidad, fue protagonista al principio. Pero hacia el final, los partidos políticos de oposición tomaron la iniciativa y terminaron desplazando al movimiento sindical del centro de la escena y, sobre todo, de las negociaciones con los militares para la transición. Había distintas estrategias en ese momento. Sí. Unos apostaban por la lucha armada, otros por la movilización social para forzar la caída, y una tercera vía era la negociación política pactada. Esta última, impulsada por el socialismo renovado y la DC, fue la que se impuso. Y parte del pacto fue respetar la institucionalidad heredada del régimen, incluyendo lo económico y laboral. Eso tuvo que generar tensión en los sindicatos. Muchísima. Muchos sindicatos querían ruptura, pero estaban ligados a los partidos que negociaban. Surgió un debate muy fuerte sobre la autonomía sindical, la fuerza propia, cómo mantenerla frente a la subordinación a los partidos, una tensión que duró años, y en medio de todo una demanda clave unía a todos: recuperar los derechos perdidos, sobre todo la negociación por rama. Y hablando de derechos perdidos, eso nos lleva al famoso Plan Laboral de 1979. Las fuentes lo señalan como la piedra angular de todo esto, ¿no? Y que sigue muy vivo. Efectivamente,
El plan laboral de José Piñera es visto como la estructura clave que todavía define las relaciones laborales en Chile. Su foco: debilitar los derechos colectivos, organización, negociación y huelga. Las fuentes desgranan sus 4 pilares. Primero, atomización sindical y confinamiento empresarial. Esto fue brutal. Se prohibió negociar por sector, todo encerrado dentro de cada empresa, y dentro se permitió que hubiera muchos sindicatos pequeños, incluso grupos negociadores temporales. O sea, dividir para vencer, ¿no? En Román Paladino, sí. Una fragmentación enorme. El paralelismo sindical. Imagina una empresa grande con 10 sindicatitos compitiendo. El poder de negociación se va al suelo. Esto rompía con el modelo anterior, que aunque centrado en la empresa, tenía algunas ventanas para negociar por arriba. Vale, primer pilar, atomización. El segundo, Segundo, despolitización forzada del sindicato. Se prohibieron las huelgas por solidaridad o por motivos ajenos a la negociación de esa empresa. Y se sacaron de la negociación temas clave: cómo se organiza el trabajo, despidos, contrataciones, las llamadas facultades privativas del empleador. o sea que el sindicato solo podía hablar de salarios y poco más. Básicamente, temas estratégicos o problemas generales como pensiones o salud, fuera. Confinados a negociar lo básico, dentro de su empresa. Tercero, la huelga inefectiva, o la huelga que no paraliza, como la llamaban, ¿Cómo? legalizando el reemplazo de huelguistas. Claro, si te pueden reemplazar, la huelga pierde casi toda su fuerza. Exacto. Y cuarto pilar, que a veces se olvida pero es fundamental: la expansión de la subcontratación. Un decreto permitió subcontratar incluso las actividades principales y permanentes de la empresa, las tareas propias. Antes esto estaba mucho más limitado. Y eso explica la explosión de la subcontratación. Totalmente. Creó esa figura del trabajador de segunda categoría, empleado por una contratista, pero haciendo el trabajo esencial de la principal, con peores condiciones y sin poder negociar con ella. Es tremendo escuchar cómo se diseñó todo. Y lo más fuerte que dicen las fuentes es que, a pesar de décadas de democracia y reformas, esa estructura, el espíritu del plan laboral, sigue ahí. Ese es el punto central de la crítica. Argumentan que las reformas, incluso las de gobiernos de centro-izquierda, no han tocado el núcleo duro. La reforma de 2016 quitó el reemplazo Pilar 3, sí, pero metió los servicios mínimos obligatorios para todos. La interpretación es que es casi lo mismo con otro nombre. Cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Un poco eso. La atomización Pilar 1 sigue. La negociación encerrada en la empresa también. La despolitización Pilar 2 en gran medida. Y la subcontratación Pilar 4 masiva. Y remarcan algo: Chile puede tener empleo formal alto comparado con la región, pero es una formalidad precaria. La subcontratación es formal, pero inestable. Muchos contratos indefinidos duran menos de un año por la alta rotación. El derecho laboral chileno sigue siendo muy flexible para el empleador y da pocas garantías reales. Así que el modelo sigue diseñado para fragmentar y debilitar el poder colectivo. Esa es la conclusión, un modelo que sigue esa lógica. Y la sensación que transmiten las fuentes, sobre todo las sindicales, es de frustración acumulada, ¿verdad? Especialmente con los gobiernos de centro-izquierda. Mencionan esa dinámica de que las reformas se cocinan a puerta cerrada por los técnicos y luego se presentan a los sindicatos casi como un paquete cerrado, bajo la presión de o apoyas esto o le haces el juego a la derecha. Exactamente, describen ese patrón. Los sindicatos son llamados a validar reformas que no han diseñado y que ven insuficientes o con problemas. Y eso lleva a lo que llaman triunfos pírricos, mejoras marginales, como las 40 horas, pero lentas y flexibles, multas más altas, cambios cosméticos, mientras la estructura de Piñera del 79, la que atomiza y precariza, sigue, según ellos, completamente intocada. Vale, ese es el diagnóstico. Pero frente a estas debilidades, falta de imaginario legal, fragmentación, subordinación, ¿qué caminos proponen las fuentes? ¿Hay propuestas para avanzar? Sí, el debate también plantea salidas, aunque primero constatan que las debilidades son profundas. La falta de imaginario legal propio sigue ahí. El discurso sobre negociación por rama ha vuelto, pero lo ven aún básico, verde, sin la fuerza conceptual y política para hacer una propuesta legislativa sólida desde el propio movimiento. Y además señalan falta de fuerza política propia, ¿no? Exacto. Un déficit crítico de fuerza política autónoma.
La capacidad de movilización real de las centrales actuales es calificada en algunos análisis como casi nula, sobre todo si comparas con otros países, como Uruguay, que ponen de ejemplo. Y la relación con los partidos de izquierda sigue marcada por esa subordinación, ese dilema de o nos apoyas o estás con la derecha. Un panorama complicado. ¿Y las propuestas concretas para salir de ahí? Pues, sintetizando, veo 3 grandes ejes. Primero, recuperar conciencia histórica y formación. Insisten mucho en reconstruir la memoria de las luchas y la conciencia de clase, entender que hay intereses opuestos entre capital y trabajo. Proponen multiplicar espacios de encuentro, debate, formación, dentro y fuera de los sindicatos. Ir más allá de lo básico, ¿no? Eso es. Superar el sindicalismo de pedir solo equipos de protección, que es importante, pero no basta, y abordar luchas superiores, pensiones, salud, modelo de desarrollo. Incluso sugieren crear centros de estudio abiertos para pensar críticamente fuera de las estructuras partidarias. Interesante. Segundo eje. Segundo, unidad y acción colectiva. Recalcan que la fragmentación actual beneficia al modelo, que solo la unidad, la lucha, la movilización cambian las cosas. Proponen impulsar la convergencia entre organizaciones, superando divisiones y personalismos, construir una plataforma común, un pliego de Chile y un calendario de movilizaciones. El mensaje es claro: divididos pierden, unidos pueden cambiar el escenario. Unidad y formación. ¿Y el tercero? Tercero, y clave como solución estructural, la negociación colectiva por rama o sector. Aquí hay matices. Desde una perspectiva académica como la de Ugarte, se dice que no solo mejoraría salarios y condiciones de forma más homogénea, sino que también fortalecería políticamente al movimiento. ¿Por qué? Porque obligaría a definir qué organizaciones son las más representativas por sector. Ah, claro, eso llevaría a fusiones a sindicatos más grandes. Exacto. Reduciría la atomización. Ugarte habla hasta de un posible síndrome de Estocolmo del sindicalismo con su propia fragmentación. Un sindicato sectorial fuerte tendría más poder de negociación y más peso político. Incluso dice que quizá fue bueno que el gobierno actual no presentara un proyecto débil de negociación ramal, dando tiempo al movimiento para preparar algo más sólido. Curioso punto de vista. ¿Y otras voces? Otras voces, como Nargona o Fundación Sol, coinciden en que es vital para combatir la precariedad y construir un sindicalismo de clase más fuerte. Es una demanda histórica, pero ponen el acento en los desafíos de implementarla. No es solo conseguir la ley, es el cómo. Claro, los detalles. Preguntas clave. ¿Cómo estructurarla democráticamente, con participación de bases, sin crear nuevas burocracias? ¿Cómo representar las distintas corrientes internas? ¿Cómo mantener el contacto con el día a día del trabajo? Sugieren figuras como delegados de base con fuero. Son preguntas abiertas, cruciales, que el movimiento tiene que debatir para que la negociación por rama sea empoderamiento real, y no otra trampa. Entendido. O sea, que el camino combina un trabajo interno profundo, educación, unidad, rearme ideológico, con la lucha por cambios estructurales como la negociación por rama, pero con una reflexión muy seria sobre el cómo implementar esos cambios de forma democrática y efectiva. Bueno, hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir la esencia de este análisis, ¿qué diríamos? Parece que hay una tensión constante en la historia laboral chilena. Los derechos se ganan luchando, eso está claro. Pero traducir esa fuerza social en leyes que de verdad protejan y empoderen ha sido muy difícil, a menudo frustrante. Sí, totalmente. Un desafío agravado por el legado del plan laboral, esa fragmentación, esa despolitización, y complicado hoy por el individualismo y la pérdida de memoria. Exacto. Y las reflexiones finales apuntan ahí. Las soluciones no son fáciles ni rápidas. Pasan por reconstruir conciencia colectiva, formación y unidad desde abajo, pacientemente, y a la vez impulsar estratégicamente cambios estructurales como la negociación por rama. Pero, y este es el gran pero, pensando muy bien el cómo. Cómo hacerlo democrático, participativo, evitando errores pasados como la burocratización o la cooptación, para que las herramientas sirvan de verdad a quienes trabajan. Y para terminar, dejamos una reflexión en el aire, algo para darle vueltas. Considerando estos desafíos tan profundos que hemos visto, el déficit de imaginario jurídico, la dificultad para construir fuerza autónoma, la herencia de la fragmentación, las complejidades de implementar la negociación ramal democráticamente, quizás la pregunta sea:
¿Qué tipo de nuevas estrategias, de nuevas formas de organización o incluso de nuevos imaginarios necesita el movimiento sindical chileno para el siglo XXI? ¿Basta con ajustar los modelos de siempre o hace falta pensar más allá de lo que hemos hablado hoy? Ahí queda esa pregunta abierta.